aunque uno no lo crea, a veces uno cree que la vida es un plano inclinado hacia abajo, pero no, la vida es como una cordillera que tiene valles y también picos. Y hay días en que uno se ve subiendo un pico. Y en el día de hoy Dice, creemos, hay esperanza. vamos a conversar con una persona que ha luchado por varias cosas y ha tenido la sensación de que va en un plano inclinado hacia abajo, pero yo creo que estamos en un momento oportuno, que sentimos la subida hacia una cima. Queremos pensar que hay una brisita. Una brisita. Como algo, como Y ya, que nos, ya vislumbramos nos refresca. como el valle al otro lado de la montaña, ese valle de la tierra prometida. Aunque después venga la inclinación otra vez. Pero, Sí, no, porque la vida es así, pero hoy es una pero cordillera, es vamos, sub y baja. mientras tanto vamos a Pero disfrutar. ese valle lo disfrutamos, el valle de qué, de una reforma policial que debe iniciar, de un proceso de discusión de los partidos políticos para aprobar una normativa y otras reformas institucionales importantes para el país. Una buena ley de armas también. También, que ya también. está, ahora lo que hay que aplicar. Y una ley de extinción de dominio, que yo creo que ya la También. clase política entendió lo importante que hay que es, aplicarle a la población. de qué es de lo que se Sí, trata. correcto, porque Porque hay es unas algo muy leyes técnico y se complejas. puede prestar a confusión a nivel general de la Sí, población. claro que sí, claro que sí. Pero primero, Buenos buenos días, días. bienvenido, Servio Tulio, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Señores, Y un muchísimas buen amigo, gracias. por Por demás. sí, así es. Lo que pasa es que hemos tenido que hacer muchas cosas juntos, Maero. Sí, por Tú desde el Muchas centro Juan luchas. 23. Por eso cuando tú me hablas de que no, no puedes dejar esto. Pero tú lo has dicho también, o sea que es normal Sí, tener a el veces uno se sentimiento. cansa. Sí, yo lo Además, hay que pasar ese legado también. Sí, Vamos a ir formando no, es porque ustedes verdad, en algún momento tienen que descansar. Pero ese es el Así lío es. que tú dices, pero ¿y entonces? No solamente ustedes, es sus familias que pagan el costo de Porque de la esa mayoría de lucha las cosas yo me constante. meto Así es. esperando que otros lo hagan, entonces no aparece. Yo, bueno, pues uno No, tiene que comiencen meterse. a trabajar en los relevos porque no podemos pasar la vida en eso. Entonces, la pregunta es, Homero habla de este valle con espacios tranquilos, entonces con picos. ¿Siente que estamos en ese espacio Sí, claro de que sí. frescura? Claro. E inclusive hay como una especie de buen ánimo desde la clase política de que real y efectivamente en la República Dominicana tenemos que dar ya los pasos, ¿verdad? Que nos conecten con el bendito siglo XXI. Sí, porque una Pero la verdad, vamos a tú haber quedar tenido- encasquillado en el 19, porque No. el 20 ese no lo perdimos, ¿eh? Y cuidado, ¿eh? Y cuidado. El 20 lo no O sea, puede tú haber ser que se tenido, acabe. tú haber tenido 18. o seguir teniendo una policía de hace 80 años, No, o sea, eso eso es debe de llevar al centro de la reflexión a cualquier sector, sobre todo al político, que en cuanto a lo que tiene que ver con la parte policial, es desde la clase política que se hacen los cambios. Sí. Esa es la realidad. Porque a fin de cuentas, tú tienes la policía que los políticos quieren tener. Y tú juegas mucho a los orígenes, a la génesis de los términos policía, políticos. O sea, hay una relación desde No, la génesis de directa, cada una de estas. directa, Por desde eso el es que la origen. reforma en cada uno de esos sectores ha sido tan complicada. Fíjate que había una resistencia a la reforma Sí. policial y ha habido una resistencia a todo lo que es la reforma de la clase política. Esa es la realidad. O sea, las reformas que más trabajo han dado han sido esas dos. O sea, somos capaces de reformar cualquier cosa. Pero cuando llegamos A las dos variables fundamentales, porque mira, Totalmente. lo extraño, Totalmente. reformando esas dos y funcionando esas dos, son transversales Totalmente. a todo. Ahora, uno viendo y observando el impacto que ha tenido, en principio, porque todavía no hemos comenzado a implementar la norma. Claro. Acuérdate que las reformas no se limitan a una norma en sí, o sea, esa es una dimensión de la reforma. Pero no viendo, por ejemplo, a diferentes sectores, incluyendo inclusive hasta abogados, hasta el propio presidente del Colegio de Abogados, que me llamó mucho la atención unos pronunciamientos que él tuvo la Sí, semana sí. pasada, Que deberían porque él estudiarlo. representa a más de 40.000 abogados, en donde solamente 8.000 son policías, pero habemos casi 40.000 que no lo somos. Para que tú veas lo que son las prácticas y cómo se instalan, y la gente lo ve bien, o lo ve como algo totalmente normal. Un policía ejerciendo la profesión de abogado. Eso solamente en este país. Sí, sí, eso no se ve en ningún En todos los sitio. países del mundo, incluyendo nuestro vecino, eso está prohibido. ¿Pero por qué? Porque el policía, imagínate tú, es el que ejecuta la fuerza pública. Es el que tiene que ver con el uso de la fuerza. Cuando tú te lees la ley de armas, ahí no entran los policías.
Ellos caen dentro de un régimen especial. Es decir, es un oficio, es una función pública intimidatoria. Sí, sí. Pero no solamente eso. ¿Quiénes hacen las investigaciones en este país? Policías. No, espérate. Cuando tú te vas, por Totalmente ejemplo... contradictorio, o sea, eso es agua y aceite. Pero vamos a tenerlo que explicar de esta forma, ¿verdad? Para que la gente entienda. No, para claro. que el presidente del Colegio de Abogados lo entienda. No, él ¿verdad? debería entenderlo ¿Tú más entiendes? que nadie. ¿eh? Entonces, cuando tú te encuentras con que los policías son miembros de un sistema, que es el sistema de justicia, y yo me pregunto, ¿los jueces ejercen la profesión de abogado? No puede. No Es puede. incompatible. ¿Y el Ministerio Público ejerce la función de abogado? Tampoco. Tampoco. Sí, sí. ¿Y los defensores públicos? Tampoco. Entonces, ¿cómo se puede pretender? Peor, mucho peor. No, pero oye, El es país de las que maravillas. son cosas que hay que desmontar pero desde el Sí, principio. porque si Cuando se le dice a un actuamos fuerza ciudadano... pública en un desalojo Claro. y resulta que la No. oficina Pero porque donde si él se le dice- trabaja... si se le dice a un ciudadano... que los problemas se han presentado ahí. Sí, pero yo lo sé. Pero oye, cuando tú hablas con la fiscal del distrito que te dice Servio Tulio, el problema que yo tengo muchas veces con las investigaciones criminales es que personas que investigaron ese caso vienen aquí y terminan siendo abogados de los imputados. Eso es algo, Claro, eso es es que eres juez y parte, no se Entonces, puede. esas son cosas se que hay que puede. decirlas y desmontarlas. Que los policías que son abogados entonces han adquirido derechos. Bueno, los derechos los pudieron haber adquirido como policía, pero no ejerciendo la profesión de abogado porque es una profesión liberal. liberal. Claro. A los policías no se les prohíbe estudiar derecho, lo que mientras sean policías no lo pueden ejercer. Claro. Ahora, ¿quieren ejercerlo? Renuncia a la Claro, Usted renuncie. renuncia. Si usted cree que a Lo usted que le no está yendo muy pueden bien llevar como, ambas como profesiones en abogado, paralelo. pues, entonces óyeme la otra. Pero yo te estoy hablando de abogado, pero cuando tú te ves también es que aquí se instalaron estructuras Fundadas en eso, sí. que se fundamentaron sobre la base de esa lógica y han venido operando. Que conseguían los clientes por esa ventaja de esa No, y que ven eso que como que siempre estuvo bien. Sí, sí. Cuando eso es incorrecto. Mira, cuando tú lees la ley, porque Homero, esta fue una ley pensada. O sea, nosotros estuvimos trabajando en esta bendita ley desde el 2006. Y hay que decirlo, en eventos públicos, contradictorios, No, donde se debatía. claro, y en donde... Porque hay muchos que decían, no, que fue oscura, No, pero 13 años más tarde. yo me cansé de ir a ver. Pero Homero, más de 18 viajes Sí, fuera sí, del sí, país. sí. Con- Solo para empezar por ahí. para empezar. O sea, donde veíamos que las reformas policiales eran exitosas. Cuando tú lees la ley, obviamente todo es perfectible. Claro. Todo es perfectible. Y yo creo que en los 21 reglamentos, acuérdate que se trata de una ley orgánica. Tú sabes que las leyes orgánicas tienen una brecha que entonces en los reglamentos eso se de una u otra forma, ahí es donde tú cierras el círculo. Claro. ¿Por qué? Porque las leyes orgánicas son muy difíciles de poder modificar por la mayoría calificada que requieren. No, tercera parte. Entonces se les reserva a los reglamentos tú hacer operativo lo que desde el punto de vista dogmático, y de eso sabes tú más que yo, tú plantees la norma. Y en eso es que estamos. Yo me reía porque que las pensiones, que los policías van a perder sus derechos. Al contrario, lo que hace la ley es primero le garantiza y le preserva los derechos que los policías hasta hoy en día han adquirido ahí. Eso es sagrado. Pero ¿qué No, pasa? si yo me preguntaba, ante algunos de ellos, yo me preguntaba, pero ¿qué ley están leyendo? No, es que no la han leído. Es Oye, muy que posible, pasa, eso no, es lo que sí. Oye, que lo que pasa, Homero, Repetimos las lo que leyes, escuchamos, como la sí. Constitución, Es verdad. tú la tienes que leer transversalmente. Por ejemplo, que hay un artículo ahí que es inconstitucional porque el 255 dice que la facultad de la dirección de la investigación es de la autoridad competente y la ley dice que la autoridad que es bajo la dirección del Ministerio Público. Sí, es verdad que el 255 dice eso. Pero vete al 169 que te dice quién es la autoridad competente, Correcto. que es el Ministerio Público. No O sea, puede no son hay leer ninguna cosas- contradicción. Claro, no Sí. puede leer solo un artículo. Bueno, que de 51 generales no van a ser más de 20. Como que el rango de general es un derecho fundamental. Correcto, qué obligatorio. Tú lo que tienes que garantizarle a esos que se van a separar de la institución sus derechos adquiridos
en el momento de que él lo ponga en una situación de retiro. Y ya está contabilizado. No, hombre, eso está clarísimo. No, y se está ahora mismo estudiando y cuantificando Sí. cuánto va a costar esto. Porque entre otras cosas, porque uno en la medida en que va, a mí me encanta que salgan esas voces disonantes, porque te permiten entonces que la gente se empodere del contenido de la norma. Correcto, y aprende. Esto ha sido fantástico. Aunque lo hacen tardío, porque No, pero esto ha sido nosotros invitamos espectacular muchísimo, nunca fueron esa gente. y ojalá que apoderen el Tribunal Constitucional y hagan todo eso. Eso está magnífico Está en su porque a derecho. fin de cuentas es su derecho. Sí. Y esa fue la vía que diseñamos para cuando se presentaran conflictos que ellos dicen que existen en la legislación. Perfecto, esa es la democracia. Tú sabes que en la medida en que estábamos tratando de ver cómo íbamos a hacer operativo esta norma, tú entonces comienzas a ver, bueno, pero ¿cómo funciona el seguro de salud de los policías? ¿Cómo funciona el régimen de pensiones de los policías? Tú sabes que la seguridad social es un régimen tripartito, donde está el seguro médico, el régimen de pensiones, el seguro para los discapacitados, en fin. Todo eso se transfirió al régimen ordinario. Tú dirás, bueno, pero ¿cómo así? Sucede que a lo interno de la institución estas cosas hay que plantearlas y airearlas. Para uno, ¿tú entiendes? Para que la gente entienda por qué fue que se dio ese paso. Sucede que existía el ARS de la PM. De esas ocurrencias que hay aquí. Una locura. Una locura porque hay una pública. eso es